Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Soy Diego Morín, analista del broker IG y bueno, a petición de muchos clientes vamos a analizar algunos sectores de materias primas, más que nada pues dada un poco la situación del coronavirus, se están incrementando muchos casos en aquellos países productores y bueno, vamos a ver un poco las perspectivas que podemos tener tanto a nivel de soporte y resistencia que tenemos de manera o de aquí a próximo mes de octubre. En pantalla tenemos prácticamente el cacao, el futuro. La verdad que desde principios del año hemos visto pues este rally alcista que generó después de la imposición del royalty por parte de Ghana y Costa de Marfil, que son los dos mayores productores de cacao del mundo, es aquella industria del chocolate. Es decir, si el futuro del cacao lo teníamos cotizando en torno a los $2.500, prácticamente la industria tenía que pagar 3.000, ¿vale? Por cada saco de 60 kilos, ¿no? De ahí que, bueno, que se impulsase bastante el precio a prácticamente cerca de esos 2.950 que tenemos como máximo en el mes de febrero, ¿no? A partir de ese instante el mercado cayó, obviamente pues la propagación del coronavirus y a partir de ahí se encuentra o ha estado cotizando en un rango bastante amplio, ¿no? Entre los 2.500 y los 2.100, $2.150 que vemos en pantalla, ¿no? Desde ese instante sí es verdad que el mercado consiguió aferrarse muy bien a los $2.100 y desde ese punto fíjense el proceso acumulativo que podríamos marcar aquí, ¿de acuerdo? Hacerlo un poquito más grande, fíjense este círculo que marco aquí, pues prácticamente un proceso acumulativo institucional y prácticamente el mercado se impulsó hasta esos mencionados ya $2.500, ¿no? A partir de ese momento el mercado no ha podido concretarse por encima de los 2.600, 2.700, está encontrando justamente resistencia ahí. Si nos trasladamos un poquito atrás, fíjense como aquí también le costó bastante, es decir, le costó bastante cerrar por encima de dicho nivel y vino otra vez prácticamente a buscar esos 2.500. Este gráfico que vemos aquí, es decir, esta parte descendente se está formando al igual en este punto, ¿no? Por tanto, podríamos establecer que si el mercado es capaz de seguir confirmando, cerrando por encima del soporte de los 2.400, de aquí a un poco finales de año podríamos ver el cacao otra vez en torno a 2.600, 2.650, siempre y cuando no se vea afectada un poco pues la situación de producción, ¿no? Sobre todo en Ghana, Costa de Marfil está muy sostenido, es decir, de momento los datos que nos facilitan los gobiernos pues está sostenido, el nivel de contagio es bajo, por tanto ahí sí se puede seguir cosechando, ¿de acuerdo? Ya en países de Latinoamérica está más castigado. Por la parte del café, bueno, pues tenemos prácticamente también una situación similar al cacao, son muy cíclicos, hay que estar muy pendientes también de las lluvias, de sequías, ¿vale? Que afecta siempre a las cosechas. Vemos cómo perdió prácticamente a finales del mes de mayo, se vino al nivel, de acuerdo, de los $95, ahí se mantuvo también como un proceso de acumulación institucional, ¿vale? Prácticamente pues la sensación que nos muestra el gráfico, la estructura que tenemos y lentamente fue conquistando otra vez los 100. Hay que tener en cuenta que los $100 es como un nivel muy psicológico para el mercado y prácticamente también ocupó pues esas buenas medidas que tomaron en países como Colombia en cuanto al tema de las cosechas o también otro país exportador como es Ecuador. El principal productor es Brasil. La verdad que sobre todo el café arábiga y robusta, es verdad que estamos viendo aquí analizando el arábiga, pero Brasil tiene una mezcla de los dos, ¿no? Sus exportaciones han crecido de una manera muy fuerte en el mes de julio, pero no es equiparable al mismo dato del año 2019. Es algo lógico, hemos tenido una pandemia y ahí los procesos de exportación, ya sea traslado de consumo, pues se ha visto bastante afectado por el consumo en cafeterías, restaurantes, ¿vale? Que ha sido menor del esperado, ¿no? Pero prácticamente a nivel de gráfico vemos cómo vuelve a hacerse fuerte por encima de los $105, está prácticamente con cuarta, quinta sesión consecutiva cerrando en positivo y ya ha superado el nivel de los 110. Todo lo que sea cerrar por encima de los 110 se va a enfrentar con resistencia en los $115. Por su parte, el trigo
la verdad que el trigo ha tenido un auge bastante fuerte desde finales del mes de agosto. Fíjense pues cómo vino a ser un pequeño retroceso a otra vez al nivel también psicológico de los $500. Fíjense cómo tenemos una barrera muy importante. Cuando el mercado suele rechazar este nivel, hace pues un rebote y aquí pues prácticamente lo ha respetado bastante bien, ¿no? Fíjense cómo cierra por debajo de los 500, pero no hay una consecución al siguiente mínimo en gráfico diario, ¿no? A partir de ese momento también un comportamiento bastante importante en cuanto al trigo, ha rebotado bastante fuerte y sobre todo consolidando esta zona que para mí sigue siendo muy importante, ¿vale? Que son los $540. Prácticamente ha cerrado por encima de dicho nivel y lo ha llevado al siguiente nivel de resistencia que son los 600. Si el mercado sigue respetando 600, es muy importante la sesión de hoy. Si el mercado pues viene a apoyarse a niveles de 580 en este baremo de $20, 580-600, podría darle una consecución hasta el siguiente nivel que son los $620. Por su parte, ya nos trasladamos al cobre, el doctor cobre como se suele llamar. Ya está prácticamente en niveles por encima del COVID. Aquí esto fue el descenso tan brusco que tuvo, ese miedo a una recesión. De acuerdo, generó una caída hasta prácticamente los $2,10 por libra. Y desde ese instante, fíjense la recuperación tan fuerte que ha tenido el cobre, ¿no? También mayor demanda de China, que es el mayor importador de materias primas del mundo. Y fíjense cómo aquí ha generado puntos de inflexión muy importantes, sigue aferrándose a esos 2,80 y sobre todo aquí hizo pues una especie de soporte, ¿no? Tiene aquí un soporte importante, no pierde este nivel y esta semana pues ha realizado la consecución y continuidad de los $3 por libra, ¿no? Es decir, fíjense aquí un cierre ya por encima del nivel de los prácticamente 3 y veremos si en la sesión de hoy sigue teniendo ese impulso y confirma los $3,10. Si nos vamos al gráfico semanal, vemos prácticamente la situación que está creando el cobre, ¿no? Tenemos aquí una situación bastante de congestión, ¿vale? Esto fue un proceso, fíjense aquí, una acumulación, sube el mercado, hace una reacumulación, vuelve a subir un impulso y aquí ya está distribuyendo el inversor institucional, ¿no? Aquí prácticamente ha subido de manera muy recta, sí es verdad que pues por la zona de los 2,80 como estábamos comentando antes, pues frenó bastante bien el mercado, es decir, después de estas caídas en la semana y prácticamente en la semana que tenemos por delante está cerrando por encima de los $3. Por tanto, si el mercado intenta, sobre todo, nos da un impulso hacia los 3,10, pues habría que ver si ya por la zona de los 3,13, 3,15 el mercado sigue consolidando y nos lleva a prácticamente cotizar, ¿no?, a niveles de junio del 2018. Y por último, otro de los prácticamente intereses que ha tenido el mercado ha sido pues el gas natural, ¿no? La verdad que es prácticamente un mercado muy cíclico. Fíjense todo el proceso de lateralización que tuvo desde el mes de enero, ¿de acuerdo?, hasta prácticamente el 2 de agosto, un mercado muy lateralizado, haciéndose bastante fuerte por encima del nivel de los 1,5 y prácticamente por encima de los $2 se encuentra cotizando. La verdad que fíjense la fuerte subida que hizo el pasado miércoles por encima, de acuerdo, del 20%, ¿de acuerdo? Fíjense aquí ha reculado bastante, pero para mí el soporte importante lo tiene justamente aquí, justo donde se está parando en el día de hoy, porque se enfrenta a una resistencia importante, ¿no? Aquí movemos simplemente por marcarlo, vemos que el mercado sigue aferrándose en torno a los 2,10, ¿no? Aquí es importante que en la semana cierre por encima de este nivel. Si cierra por encima de este nivel, pues podríamos no ver un impulso hacia la zona de los 2,20, 2,30. Si por el contrario nos pierde este nivel de los 2,10, pues ya habría que ver cómo actúa el mercado en el soporte, de acuerdo, de prácticamente ese soporte de los $2, ¿no? Así que bueno, esto es prácticamente un poco lo que vemos en algunas materias primas. También pues mencionando algún metal como es el cobre interesante. Y nada, que pasen un buen fin de semana y nos vemos próximamente. Un saludo a todos.